Llega el momento de ocuparnos de nuestra educación financiera. Ya saben que cada viernes en las píldoras de economía doméstica del Instituto de Crédito y Finanzas, bueno, pues intentamos compartir con ustedes algunos conocimientos. No los que yo tenga, que yo no los tengo, los tienen los señores del ICREF, que podríamos decir. Vamos a saludar a la directora general del Instituto de Crédito y Finanzas, Ana María López Oña. Muy buenos días, Ana María. Gracias. Bueno, estamos hoy con un tema que nos resulta especialmente grato y que hemos tratado de cuando en cuando en este espacio, porque vamos a hablar de la importancia de la educación financiera en la infancia. Sería como poner los cimientos de lo que luego nos va a resultar tremendamente útil a lo largo de nuestra vida. Pero bueno, siempre o casi siempre hablamos de determinados temas, aparte de con la directora del ICREF, con alguna especialista que nos arroja luz sobre un tema en concreto. Y hoy tenemos otra invitada también en la línea telefónica. Ana María, cuéntanos. Sí, pues nada, como tú dices, hoy tenemos una invitada de lujo para hablarnos de la educación financiera en la infancia, tema en el que, como bien has adelantado, el ICREF es bastante activo. Y yo no me quiero extender mucho porque lo que quiero realmente es que Natalia nos pueda contar con todo lujo de detalles y con su amplia experiencia lo que necesitamos saber sobre el tema. Pero sí que te diré que Natalia de Santiago es, como ella misma se define, ingeniera de formación y financiera por vocación, y toda su vida la ha estado dedicando a las finanzas desde varios ámbitos, ¿no? Hoy en día es una grandísima divulgadora y escritora de numerosos libros para todos los públicos, y digo todos los públicos porque doy fe por mis propias hijas que la saga Money Academy acerca a los niños la realidad financiera a través de la aventura, ¿no? Y al final, pues, los tiene muy enganchados de principio a fin. Y solo me queda agradecerle que haya tenido un hueco para estar con nosotros, porque está inmersa en la promoción de su último libro, Emprender Positivo. Y Alberto, pues me tomo la licencia de invitarla, por supuesto, para que pueda acompañarnos en otras píldoras posteriores. Así Bueno, que... eso por demás, la invitamos desde ya. Vamos a Por saludarla. A supuesto. Natalia de Santiago, a la que por cierto también pueden ustedes seguir en redes, @Nat de Santiago, todo junto. Ahí pueden localizarla. Incluso mientras estamos manteniendo esta conversación, pueden ustedes bucear en las redes y saber también un poquito más. Natalia de Santiago, muy buenos días y bienvenida. Hola, buenos días. Encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, pues la invitación la ha hecho Ana María López Oña y yo se la hago extensiva. Las píldoras de economía doméstica, este espacio de Onda Regional y de Plaza Pública está abierto para cuando usted lo necesite o lo considere oportuno. Aquí estaremos para difundir cuestiones de educación financiera. Hacer esa materia asequible a los más jóvenes no es nada fácil. No es nada fácil hacerla interesante, pero pudiéramos partir de la base de preguntarnos por qué es importante que los más jóvenes sepan de educación financiera, por qué es importante enseñar educación financiera desde tempranito. Bueno, pues porque está demostrado y cada vez hay más literatura científica que lo corrobora, que los niveles de educación financiera tienen un impacto positivo en el bienestar de las personas y además no solo a corto plazo, sino a medio y a largo plazo también, ¿no? Pues porque informa las decisiones que se toman y al final estas acaban impactando positivamente pues nuestra vida, nuestro día a día, ¿no? Con lo cual es claramente elevar los niveles de educación financiera de la población es una prioridad. Porque son bajos, o sea, esto lo miden muchas instituciones y son consistentemente bajos en todo el mundo y en España en particular, pues muy bajos también. Y además es un problema que podemos pensar a veces, bueno, pues igual somos las generaciones anteriores, ¿no? Que no se nos había hablado de esto. Pero ahora también se ha incorporado la educación financiera en el informe PISA y se ha visto que los niveles de educación financiera entre los jóvenes son todavía peores que en los adultos, porque quieras que no, los adultos, pues a base de vivir y de tener experiencias buenas y malas, hemos ido aprendiendo, ¿no? Con lo cual es un problema que no está solucionado en absoluto, porque realmente las finanzas son una cosa que si no te las enseñas es imposible que las sepas, ¿no? Y al final acabamos aprendiendo un poco por prueba y error, pero nos podríamos ahorrar muchísimos errores si ya nos las enseñaran de partida. Claro, la educación financiera no es algo que sea intuitivo, sino que hay que aprenderlo. ¿Se cometen todavía errores? ¿Los padres cometen errores a la hora de introducir a sus hijos y sus hijas en esto de la educación financiera? Bueno, es que el principal error, para empezar, es por omisión.
y además es doble, ¿no? Porque, bueno, muchos padres, pues como no hay cultura de que hay que hablar de dinero en casa y que hay que impartir esta educación en casa, puesto que no existe en otro lado, pues digamos que para empezar no se educa proactivamente sobre finanzas, pero no nos damos cuenta además de otra cosa que pasa además cuando no lo hacemos proactivamente. Es que en el fondo, aunque tú no estés educando queriendo en finanzas, estás educando con tu ejemplo. Con lo cual estás traspasando sin querer, ¿no? Porque al final los niños siempre se dice aquello de que aprenden más de lo que ven que de lo que se les dice. Les estás traspasando tanto las cosas buenas, como puede ser un buen hábito de ahorro, una cultura del trabajo, lo que sea, pero también las cosas malas. Algo existe el trauma financiero por decirlo de alguna manera, y se hereda, es decir, la aversión al riesgo y muchos otros comportamientos se pueden heredar también, aunque no sean positivos, si no hacemos un esfuerzo para hacerlo con un poco de cabeza y un poco más planificado. Pues nunca lo había visto desde este punto de vista. Es decir, claro, nosotros estamos transmitiendo constantemente un ejemplo a los más pequeños, somos su modelo de referencia. Y cuando usted ha citado el trauma financiero, ahí ya me pierdo un poco. Ahora le voy a preguntar que me detalle a qué podemos estar refiriéndonos, pero lo de la aversión al riesgo sí que lo tengo más por la mano, porque eso nos pasa, yo creo, a todos los adultos, ¿no? Nos da miedo hacer una determinada inversión o tomar una determinada decisión, y eso, claro, lo están viendo los chiquillos y las chiquillas. ¿Qué es esto del trauma financiero o de la aversión al riesgo y cómo podemos minimizar el impacto en los más jóvenes de estos conceptos? Bueno, pues el trauma financiero es por decirlo de alguna manera, porque esta palabra como que se utiliza ahora, pero son, por ejemplo, cuando una familia se enfrenta a un problema económico de la naturaleza que sea, si no hablamos abiertamente de ello con nuestros hijos, les explicamos bien lo que ha pasado y las medidas que estamos tomando para solucionarlo y cómo vamos a salir de ello, ellos van a ir cogiendo, sin que nosotros queramos, experiencias, porque al final se dan cuenta de todo o perciben muchas cosas, aunque nosotros no les hablemos abiertamente de ellas. Con lo cual se van a quedar con el agobio, con el estrés, con los posibles problemas, ¿no? Con a lo mejor una sensación negativa de ciertas cosas. Es como si no se habla de salud mental en casa y tú sabes que tu madre le pasa algo, que está pasando por una depresión, pero nadie le explica lo que es, pues digamos que tú solo tienes una parte mal informada de esa experiencia, pero también lo vives. Y con las cosas financieras también pasa lo mismo. Sin embargo, si nosotros nos sentamos y les explicamos a nuestros hijos, hombre, sin trasladarle todas las preocupaciones, ¿no? Que tampoco hay que exagerar, pero decirle, bueno, pues ha pasado esto, esto es lo que estamos pasando ahora, pero vamos a solucionarlo de esta manera, abiertamente. Hay estas herramientas, hay estos comportamientos o estas estrategias para pasarlo. Pues tenemos muchísimo más control sobre qué les estamos traspasando a nuestros hijos y también sobre qué herramientas les estamos dando para que ellos el día de mañana, si se encuentran ante una situación parecida, pues puedan solucionarla lo más rápido y lo más indoloramente posible. Me muevo ahora entre el tópico y la certeza. No sé si estoy hablando de algo tópico o si es cierto lo que le voy a preguntar a Natalia de Santiago. Recuerden, emprendedora, escritora y divulgadora experta en educación financiera. La sensación de sobreprotección a los menores, a los hijos, a las hijas, y la sensación que también comentan algunos padres y madres de que estos niños no aprecian nada porque como lo tienen todo, ese es otro de los errores que estamos cometiendo en educación financiera o en educación en general. Sí, sí, o sabes, proteger a los niños de ciertas situaciones, por supuesto, es positivo y hay que hacerlo, pero la sobreprotección y esa creencia extendida, como que las cosas no cuestan nada, que aparecen en tu cuarto por arte de magia y que el abstraerles completamente de los problemas o de los retos, ¿no? Del saber cuánto valen las cosas y el esfuerzo que cuesta comprarlas, no es en absoluto positivo. Y más además si lo combinamos con que estamos viviendo en la era de las redes sociales en las que nuestros hijos son nativos y también hay una cultura de que todo es del dinero fácil, del vivir la vida trabajando 4 horas a la semana, de que si te haces influencer puedes ganar muchísimo sin apenas esfuerzo y pasarte todo el día tirado en la playa. Entonces, digamos que todas estas influencias o sensaciones de que de que las cosas no cuestan trabajo y no hay que ahorrar porque total vas a ganar una pasta sin hacer nada, al final confluyen y estamos creando unos niños que tienen unas expectativas muy altas y en muchas ocasiones no tienen unas expectativas realistas
de lo que es la vida. Y luego les cae de golpe, ¿no? Cuando se enfrentan al mercado laboral y vienen las realidades, como que comprarse una casa es muy difícil, que los salarios, pues algunos son buenos pero otros no tanto. Entonces les estamos, digamos, les protegemos mucho sin ver que luego van a caer de golpe en la vida real, porque va a llegar un momento en que ya no se lo podamos amortiguar, con lo cual yo entiendo que esto, si es gradual y se van enfrentando a la realidad poco a poco desde niños, pues es positivo para ellos. Hablaba usted hace un instante también de herramientas que se pueden utilizar bueno, pues para que los niños comiencen a familiarizarse con esto de la educación financiera y con determinados conceptos que van a ser luego cruciales. ¿Cuáles son esas herramientas que tenemos a nuestro alcance? Bueno, lo primero que me gustaría decir, que lo digo siempre porque creo que es importante, es que para mejorar la educación financiera de nuestros hijos, lo primero que tenemos que hacer es mejorar la nuestra propia, ¿no? Quiero decir, muchas veces me dicen, ¿qué es lo mejor que puedo hacer por la educación financiera de mis hijos? Digo, pues educarte tú primero, porque realmente todo lo que nos formemos nosotros, al final nosotros vamos a ser los profesores, ¿no? Uno nunca contrataría a un profesor de matemáticas que no sabe de matemáticas. Pues cuanto mejor sea nuestra propia educación financiera, mejor será la que le traspasemos a nuestros hijos. Pero dicho esto, el animar a la gente a que se formen ellos mismos, no solo porque va a tener un impacto positivo en su propia vida, sino porque además eso va a revertir también en sus hijos. Esto también está estudiado y está demostrado que el elevar la educación financiera de una persona eleva el bienestar financiero y la educación financiera de todos los que le rodean, tanto en la familia como en el trabajo también, por ejemplo. Entonces, eso por descontado. Y luego tampoco hay que volverse muy loco, ¿no? Para empezar a transmitir unos buenos hábitos, cosas como la hucha y la paga son buenas herramientas, ¿no? O sea, hay cosas de toda la vida que siguen funcionando muy bien, lo que pasa es que hay que utilizarlas bien, ¿no? O sea, de nada vale darle una paga a un niño tan elevada que no tenga que ahorrar nada, que no tenga que administrarse de ninguna manera porque le dé de sobra, ¿no? Uh-huh. Pues estamos un poco... no es útil, ¿no? Entonces, creo que tampoco es necesario decir, no, tenemos que herramientas sofisticadas y plataformas de juegos, de no sé qué. Empezad con lo básico, porque al final las finanzas son como un deporte, ¿no? Es muy importante no solo la teoría, sino el hábito. Entonces, los hábitos del ahorro y de la administración y la planificación, ya digo, con cosas como la paga y la hucha se pueden empezar a trabajar muy bien. Lo que pasa es que hay que hacerlo conscientemente, con una estrategia y un poco, pues eso, proactivamente, ¿no? No simplemente decir, ya le he comprado una hucha, ya está, o ya le he puesto una paga a la que sea, ya está, ¿no? Y luego yo creo que es muy importante y porque tenemos esa base que es la creación de los hábitos positivos, pero luego hay otra cosa y es que los niños se van a enfrentar muy pronto a cosas como las criptomonedas, el copy trading y cosas así, cosas como muy sofisticadas, pero que son el día a día de las redes sociales y los niños están mucho en redes sociales. Entonces, vamos a tener que informarles sobre estos temas también, porque si no, la primera fuente de información que van a tener son influencers que no sabemos ni dónde viven, ni quiénes son, ni qué tipo de intereses o de conflicto de intereses pueden tener. Entonces, para iniciarlos en este tipo de conceptos más complejos y que requieren un poco más de sofisticación, pues yo creo que buscar contenidos, pues ya sean libros, ya sean canales de YouTube, que nosotros valoremos que son fiables, que no hace falta que lo aprendan todo el día uno, pero que empiecen a saber lo que es obtener información fiable sobre estos temas, que esté a ser posible un poco adaptada a su edad. Pero bueno, que eso es un poco lo que yo intento hacer con Money Academy. No es que sea un curso de finanzas personales para niños, sino que empieza a introducir temas y a despertar curiosidad por temas y a explicar conceptos que son un poco más complejos, pero para que empiecen a pensar sobre ellos y empiecen a tener un espíritu crítico y a entender que si se lo explican bien lo van a entender y a tener un poco su propia forma de pensar y de discernir, porque al final para que sean usuarios protegidos, ¿no? Y no caigan en fraudes y en cosas así, pues es importante que empecemos cuanto antes mejor. ¿Y los colegios, cuál es el papel que desempeñan o deberían desempeñar en esta educación financiera de los críos? ¿Y cómo Hombre, pueden, bueno, pues complementar lo que hagamos en familia?
Yo tengo claro que esto debería estar en el currículum escolar, en todos los cursos. O sea, para mí la educación financiera debería ser una asignatura como música, gimnasia o matemáticas, que se da todos los años y va construyéndose a lo largo de toda la vida y luego otra vez en los centros de FP y otra vez en la universidad, porque, bueno, creo que sería muy positivo. Lo que pasa es que esto lleva mucho tiempo, es necesario muchos consensos, ¿no? Como ya sabemos, para que se produzcan cambios significativos, y hasta que esto no ocurra y de verdad la educación financiera y las finanzas personales sean parte del currículum básico de la educación, pues los colegios pueden empezar eso, introduciendo lecturas sobre este tema, haciendo talleres específicos o charlas sobre este tema, tanto para padres, porque como digo también es muy importante darles herramientas a los padres, información a los padres, como directamente para los niños, y empezar un poco a utilizar a lo mejor también como excusa, pues en asignaturas como pueden ser matemáticas o ciencias sociales, se pueden meter también partes de educación financiera así transversalmente. Lo que pasa es que, bueno, lo ideal sería que fuera una asignatura en sí misma que se diera, bueno, pues con todo el rigor que merece. La última, por mi parte, para Natalia de Santiago, ¿alguna anécdota o alguna vivencia, algo que pueda abrirnos los ojos? Es decir, algún ejemplo de algún disparate que se ha encontrado a lo largo de su experiencia, de una educación financiera mal gestionada con determinadas consecuencias, o todo lo contrario, algo que haya encontrado especialmente positivo y especialmente animante para quien lo oiga. Bueno, o sea, lo negativo es que yo veo todos los días cómo la falta de educación financiera impacta negativamente en la vida de las personas, desde a la hora de elegir una hipoteca y que de repente suban los tipos y se te ponga una cuota que no puedes pagar, hasta la falta de planificación y el ahorro para la jubilación, hasta de repente contratar una inversión y de repente cae el mercado, no entendemos bien la naturaleza de nuestra inversión y vendemos en el momento más bajo con una pérdida que es irrecuperable. O sea, yo eso lo veo todos los días. Lo que pasa es que, y además no es decir, bueno, es que es gente con poca formación, ¿no? Lo veo en médicos, en abogados, en grandísimos profesionales que son buenísimos en lo suyo, pero no tienen formación en este área. Las buenas noticias son que también veo lo fácil que es revertir esta situación, en el sentido de que yo lo que me doy cuenta es que cuando lo enseñas la gente lo entiende perfectamente y aprende muy rápido. Y además empodera mucho, o sea, quiero decir, se sienten muy confiados, les da mucha satisfacción y se sienten también más seguros a la hora de ir al banco y hacer ciertas preguntas, ¿no? Y decir, oye, no, a ver, explícame bien, ¿qué es esta comisión? ¿Qué es este riesgo? Y eso veo que con muy poco se consigue cambiar mucho. Con lo cual yo creo que lo que es para animar es que todas las intervenciones, por pequeñas que sean, pueden tener un impacto positivo y muy rápido en la vida de las personas. Ujú. Bueno, hay esperanza, cabe concluir. Hemos, Sí. hemos monopolizado a Ana María, a Natalia de Santiago, la hemos No me extraña, asaeteado no me a extraña. preguntas y yo creo que algo en claro hemos sacado, así que queda el agradecimiento y alguna reflexión final que queráis compartir con nosotros. Nada, yo solamente quería volver a agradecer a Natalia que haya estado con nosotros y sobre todo que haga esta tremenda labor de divulgación de la educación financiera en niños y en adultos, ¿no? Como bien ha dicho, los niños son la base, pero los adultos también necesitamos nuestra dosis de información para tomar decisiones lo más acertadas posibles. Así que, mil gracias. Bueno, pues el agradecimiento también desde aquí. No se pierdan esa frase o esa idea. Tener una mejor educación financiera, entre otras muchas cosas, empodera. Lo ha dicho Natalia de Santiago, a la que agradecemos su tiempo esta mañana con nosotros. Muchas gracias a las dos y buen día. Buen fin de Muchísimas gracias a semana. vosotros, un placer. Gracias.